Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Hello Translator. En este vídeo vamos a tratar un tema muy curioso que, bueno, precisamente es el que plantea las principales dificultades a la hora de trasladar un mensaje de un idioma a otro y es también lo que marca la diferencia entre una buena traducción y una mala traducción. Estoy hablando de las diferencias culturales que se producen cuando en un texto original aparece un concepto, un término que no existe en la cultura de destino o en el idioma en el que hay que hacer la traducción. Entonces eso plantea un problema porque ya no es tan fácil trasladar el contenido sin que se pierdan matices. Entonces, bueno, pues en el vídeo de hoy va a hablar con nosotros Raquel Madrid López, que es traductora de la plataforma, y con un ejemplo real de su propia experiencia nos va a hablar de este problema y qué soluciones podemos encontrar. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Lourdes, muy bien. Gracias por esta oportunidad. Nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, brevemente la presento para que quienes no la conozcáis pues sepáis que es traductora de la plataforma, como ya he dicho, de inglés, alemán y euskera al español. Y además de su actividad como traductora, compagina bueno, pues sus traducciones con el trabajo de auxiliar de conversación que realiza actualmente. Así que bueno, pues nada, una vez más, muchas gracias por dedicarnos un tiempo para hablarnos de este hecho tan curioso que son las diferencias culturales y que tantos problemas nos plantean a la hora de traducir. Cuéntanos, ¿qué ejemplo tenías para contarnos? Lo primero, muchas gracias por la presentación, Lourdes. En efecto, como decías, trabajo como auxiliar o como asistente de conversación en un instituto del Reino Unido. Y últimamente hemos estado bastante ligados con los mock exams, que es algo así como unos exámenes de prueba. En este caso hemos tenido los mock exams GCSE, que es parecido a la ESO. Uh -huh. Y he pensado que os podía contar, pues precisamente, qué hace un traductor profesional cuando se encuentra ante un concepto cultural que no existe en su cultura meta. Uh -huh. Y Um, para quienes no estén muy familiarizados con estos términos, bueno, los traductores sí, pero también nos está viendo gente que, bueno, que el mundo de la traducción les es ajeno. ¿Qué estás queriendo decir cuando hablas de cultura origen o cultura meta? la cultura origen es la cultura, digamos, desde la que se traduce. En este caso, con el ejemplo de Smoke Sam sería Inglaterra, y la cultura meta es la cultura hacia la que se traduce. Ya no hablamos solo del idioma como tal, sino del contexto, porque podríamos estar hablando, traducir del inglés al español, pero podría ser de inglés de Estados Unidos a Uh español -huh, de claro. México, con lo que importa las diferencias culturales, no hablamos solo del idioma. Sino de cómo se va a entender según las connotaciones que tenga un término en una cultura o en otra, ¿no? Según la variedad lingüística del español. Exacto, Ajá. exactamente. No se trata solo, como decíamos, del idioma, sino lo que esa palabra en ese idioma se refiere a la cultura en general. Uh -huh, vale. Entonces, el ejemplo que tenía me lo encontré recientemente haciendo una traducción del alemán de Alemania, no el de Austria ni el de Suiza, por ejemplo. Ajá. Estoy trabajando en una novela llamada Die Enkelin, que se traduce como La nieta, y es la nieta de un bailarín profesional de bailes de salón ya retirado. Bueno, pues se encuentra en una especie de triángulo amoroso en la escuela de baile. Uh No -huh. voy a contar el final, por si alguien se quiere leer el libro en alemán, en No, inglés, no lo desveles. en español cuando lo tenga listo, o en italiano, que creo que también va a estar traducido. Y bueno, pues esta chica pasa una época de no querer dedicarse al baile a dedicarle demasiado tiempo y descuidar los estudios. Uh -huh. Eh, los estudios para la protagonista de la novela, Madeline, van a ser muy, muy importantes porque quiere estudiar medicina en la universidad y tiene que conseguir lo que ella dice un Einser Abitur. Uy, ¿qué es eso? Por ello no sé nada de alemán, o sea que aquí me has pillado. No sé qué es eso. Bueno, para empezar tenemos que saber que el Abitur en Alemania es lo que da acceso a la universidad. No es como un examen
propiamente dicho, como puede ser la selectividad en España. Tampoco es el bachillerato, los 2 últimos años. Se suele traducir así, no tengo muy claro por qué, porque no lo es, pero bueno. También se suele considerar el equivalente a los A-level ingleses, que son también como una especie de exámenes de último año de bachillerato, entrada en la universidad. Pero bueno, en general en Alemania se habla del Abitur para referirse al Abitur del Gymnasium, que es el que va a la universidad. Ya me diréis, Raquel, otra palabra rara, ¿qué es el Gymnasium? Sí, esto está siendo muy complicado, te iba a decir. El sistema educativo alemán me está pareciendo bastante enrevesado. O sea que si no te lo conoces, puedes... Lo es, lo es. Simplificando mucho, podemos decir que hay 3 tipos de institutos: Realschule, Hauptschule y Gymnasium. Los 2 primeros son más profesiones técnicas, oficios, formación profesional, y el Gymnasium es el que nos sirve para la universidad, digamos. Todos los institutos, por llamarlos de alguna manera, tienen su propio grado de escolarización, el título de estudios, que a la vez sirve para acceder a estudios superiores. Y el Abitur es lo que comprende todo esto. No es solo el examen, no es la nota del instituto, es la mezcla de los dos: el título, el examen, la nota de acceso. De hecho, suele estar comprendido en unas 5 asignaturas y siempre hay una parte oral, que puede ser un examen o una presentación, depende del land o cantón donde se desarrolle. Con lo cual, si se tradujera por examen, por ejemplo, se estaría perdiendo un montón de información. Exacto, porque no es un examen, implica eso, todo lo que has estado haciendo en el instituto hasta llegar a donde estás. Y sí, el sistema educativo alemán es complicado, pero hay que conocérselo, porque cambiar a Abitur y llamarlo examen no va a hacer que perdamos mucho en este sentido en la novela. Pero sí que es cierto que la palabra Abitur como tal da mucha información, aparte digamos, de la información educativa. Nos habla de la posición social de Madeline, ¿Sí? de las aspiraciones, de las expectativas que tienen hacia su hija. Primero nos está indicando que la familia es un tanto pudiente, porque están enviando a su hija a un gimnasio, a un instituto reconocido, un instituto de los buenos. Se pueden permitir estudios universitarios. La acción transcurre en Berlín, todavía con las diferencias de la posguerra. También nos está condicionando las experiencias y normas sociales. La familia es de ascendencia hugonote, tiene muchos lazos con Francia. También nos ayuda a explicar muchos rasgos de Madeline, muchas cosas que para ella van a ser importantes. Sí, sí, o sea que, bueno, como comentas, tiene muchísimo más misterio de lo que puede parecer a simple vista esta palabra, porque, como estás comentando, aparte de ser una información académica, sí que está revelando una connotación de estatus, también de aspiraciones profesionales, ¿no? Es algo que se puede perder en la traducción si no te andas con ojo. Sí, sí, es cierto. Nos hemos desviado un poquito del tema, pero sí que quería mostrar la importancia de entender lo que decía el contexto cultural, lo que quiere decir esta palabra en la cultura origen en Alemania que nosotros no tenemos. Claro. Es importante conocerla para poder traducir o trasladar de alguna manera esa información que vamos a perder por no tener la palabra, por no tener el contexto. Soy consciente de que todavía no os he dicho cómo lo hemos llamado. Eso te iba a decir, nos tienes aquí en Ascua sin decirnos qué solución le has puesto a este término. Sí, estoy debatiendo con la autora porque, bueno, por suerte habla español, entonces estamos tomando algunas decisiones peliagudas como esta de manera conjunta, lo cual para mí es una gran suerte poder trabajar con el autor mano a mano. Sí, sí, eso es fundamental, es una gran suerte de cara al resultado final de la traducción, poder consensuar estas cosas con el autor. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, volviendo al tema que nos concernía, lo del Eins Abitur, es cierto que podemos perder algunas connotaciones culturales, pero bueno, en general, para estudiar medicina se supone que se necesita una nota muy alta, aquí en Alemania, en México, en la India, donde sea. Y eso es lo que nos lleva ahora hasta el siguiente punto de esta palabra, de este concepto, que es el Einsa. Os voy a dar la pista, significa, bueno, viene de eins, que es uno en alemán,
Si os pica la curiosidad, podéis mirar un poco el sistema de puntuación y notas en Alemania. Ujú. Porque yo de momento os voy a dejar con las ganas y no os voy a decir cómo lo hemos traducido Vaya, hasta la próxima entrevista. vale. Si os interesa y queréis hacer la prueba, yo os invito a usar Google Translate ah, Creo para que eso ver, es muy peligroso. Eso que para, propones es muy peligroso. nos puede dar un resultado totalmente opuesto al que buscamos, pero podría ser divertido hacer la prueba. Pues sí. Y bueno, pues ya que tenemos que esperar al siguiente vídeo para conocer la solución del término, para ir despidiendo podríamos recapitular eh, qué criterio has seguido a la hora de barajar unas opciones u otras. Es decir, si no existe un término en español literal para esta palabra en alemán, ¿qué criterio estás siguiendo para determinar si esta opción u otra son las correctas? Ujú. En este caso, he optado más por intentar conseguir una traducción funcional, que es Eso. traductor otra vez. Digamos que es buscar una traducción que funcione, en el Ujú. sentido de que se haga entender el término que no existe en la cultura, en la cultura para la que estoy traduciendo, en este caso en España. Para quienes van a Eh, recibir el texto, ¿no? Ujú. exacto. De hecho, he dado algunos ejemplos subliminales durante la entrevista cuando se hablaba de los exámenes de prueba de la ESO. Mock exams for the Ujú. GCSE no existe en España, pero si os digo exámenes de prueba de ESO, os hacéis una idea de lo que es. Sí. Las Realschule, Gesamtschule, institutos. No es lo mismo, pero os hacéis una idea. Educación secundaria, más o menos la edad de los alumnos, Sí el que gimnasio. de alguna manera sí que te aporta algo de información, aunque no tengas el término. Perdona que te he Eso interrumpido es. ahí, que estabas terminando una No, idea. no, 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 exactamente, ibas nada más a comentar lo que justo acabas de decir, que se trata de encontrar una traducción que ayude a entender el concepto. Ujú. Vale, Para- fantástico. Pues nada, hasta que nos reveles el término que funcione en español, pues esperaremos a la siguiente entrevista. Muchísimas gracias, Raquel, por estar con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias a ti también por ver este nuevo vídeo de Hello Translator. Espero que te haya resultado interesante. Y bueno, pues si quieres seguir al día con este tipo de contenidos, suscríbete al blog para no perderte ninguna publicación. Y nos despedimos hasta la siguiente. Chao.